Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Mabel. Hoy les traigo uno de los platillos más populares de México, que sería el mole rojo al estilo de Michoacán. Bueno, empecemos, síganme. Bueno, como ven, aquí tengo todos los ingredientes para empezar a hacer el mole. Para ver las medidas exactas, vayan debajo del video y aquí les explico detalle por detalle. Les voy a explicar el mole. El mole es una pasta que tiene todos estos ingredientes igual. Lo pueden conseguir en un mercado mexicano. Bueno, también aquí ya tengo los 2 pollos partidos. Para toda esta cantidad son 2 pollos partidos. También tengo mollejas, chile guajillo, chile pasa, ajo, pasitas. También tengo mole, rogelio, sal al gusto, es la mitad de una cebolla, 2 tomates, semilla de calabaza, eh, chocolate, ajonjolí, es almendras, aquí son clavos y pimientas, chile de árbol, 2 tortillas y 4 galletas Gamesa. Que todos estos ingredientes los vamos a dorar con este aceite. Bueno, yo para acompañar el mole voy a hacer un arroz rojo. Aquí tengo todos los ingredientes. Si quieren más información cómo hacer el arroz, hagan clic aquí abajo. Bueno, aquí ya tengo el pollo partido, como les había comentado, las mollejas. Los vamos a limpiar. Le voy a poner, si le gustan poner 2 limones aquí, está bien, yo le voy a poner 1. También le vamos a agregar un poquito de vinagre blanco a los 2. Le vamos a agregar agua. También vamos a poner la olla a calentar con agua. Le voy a poner cebolla y le voy a poner ajo. Y ahora le vamos a exprimir los limones y lo podemos dejar aquí por unos 15 minutos. Ya cuando esté listo lo ponemos a cocer. Es para que se le quite todo el olor de pollo. Aquí tenemos ya el pollo, lo vamos a lavar. Ya pasaron 15 minutos. Le vamos a quitar todo el olor del vinagre y vamos a quitarle el limón. Vamos a lavar bien lavadito para llevarlo a cocer. Ya tengo aquí el pollo bien limpio. Lo vamos a agregar a la olla. El agua ya está hirviendo. Le vamos a poner cebolla y le vamos a poner 2 ajos. Y también le vamos a agregar sal al gusto. Yo le voy a poner 3 cucharaditas. 1, 2, 3. Ahora aquí vamos a dejarlo que se cueza, no mucho, tal vez el tiempo sería como unos de 30 a 40 minutos, porque no lo vamos a dejar cocer, porque el pollo va a hervir mucho tiempo con el mole y ahí se va a terminar de cocer. Solo vamos a checar en unos 30 minutos. Acá tengo la otra olla. A mí me gusta cocer las mollejas separado. Y también vamos a hacer el mismo proceso
Le vamos a poner sal, ajo y cebolla. Le vamos a agregar un poquitito de sal. Y esperamos otro tiempo. Bueno, vamos a empezar a dorar. Yo le voy a poner 2 cucharadas grandes de aceite. Un poquito más. Vamos a empezar a dorar todo. Y esto es bien rapidito, no se debe de quemar para nada. Todo tiene que estar doradito. Y todo tengo que ponerlo en el mismo contenedor, todo junto. Va a ir ahí cuando ya esté dorado. Le vamos a poner en el número 8. Si está muy caliente, le vamos a bajar. Bueno, así deben de quedar bien doraditos, aproximadamente de 1 minuto a 1 minuto y medio. Tienen que estar listos. Vamos a seguir con los próximos. Así tiene que quedar bien doraditos. Vamos a empezar con las tortillas. Bueno, ya aquí están las tortillas. También esas duran un poquito más para dorarse. Ahora así tienen que quedar. Ahora vamos a seguir con las pasas. Que no se les vaya a quemar. Bien, le vamos a bajar al 5. Bueno, aquí ya están doraditas. Duran un tiempecito, como 3 minutos para dorarse. Aquí ya tenemos las semillas y las pasas doraditas. Ahora vamos a dorar el ajonjolí. Así queda el ajonjolí. Lo vamos a poner aquí mismo. Todo va a ir en el mismo contenedor. Ahora vamos a poner un poquito más de aceite porque nos hace falta. Y aquí tengo el ajo, cebolla, tomate, clavos y pimienta. Todo junto va dorado. Bueno, vamos, ya está. Más o menos duró como unos 5 minutos. Ya están bien doraditos. Todas las especias van a estar juntas porque las voy a moler juntas. Y voy a lavar la olla para dorar los chiles. Regresamos. Bueno, ya regresamos. Vamos a poner el aceite a calentar para dorar los chiles. Les voy a enseñar cómo quitarles la cola. Les quité la cola a todos los chiles. Nada más le hacen así. Esos chiles son los 3 que yo les mostré. Todo se doran juntos. Vamos a empezar a dorar con la lumbre muy bajitita. Eso se va a tardar un poco porque no los vamos a dorar rápido.
Bueno, así deben de quedar, doraditos, no quemados. Yo le agregué un poco más de aceite, nomás que se vea que se puedan menear. Y vamos a seguir con estos chiles hasta que no terminemos de dorar todos los chiles. Ya les muestro cómo queda. Bueno, vamos a tomar una pausa con los chiles porque el pollo ya está y no quiero que se me cueza de más, como les había explicado, que el pollo tiene que estar un medio crudito para ponerlo a hervir con la salsa, con el mole. Lo vamos a sacar del agua para que no se me cueza de más. Bueno, como ven, ya están las mollejas, le tiramos el agua y las vamos a poner en este plato. Así deben de quedar los chiles. Ahora los voy a llevar a lavar porque no los lavé antes, porque si los lavas antes, el aceite brinca. So, ahorita me los llevo para lavar. Vamos a colar el caldo. Ese es el caldo que nos sobró del pollo. Este mismo caldo lo vamos a usar para moler el chile. Bueno, ya tenemos los chiles aquí dorados. Los voy a lavar. Bien lavaditos. Ya tengo los chiles limpios, lavaditos. Este es el caldo que voy a usar del pollo que nos sobró. Esta es la mitad. Vamos a ver qué tanto usamos. Estas son lo que doramos. Este es el Rogelio mole y esta es la pasta de mole que les había comentado anteriormente. Ahora vamos a ponerlo en la licuadora para molerlo. Y vamos a usar el caldo para moler los ingredientes y el chile. Le vamos a añadir 2 copas de caldo. Y ahora sí, listo, a moler todo. Le ponemos velocidad media. Bueno, después de 2 minutos le hace falta más caldo. Le voy a poner una copa más, ¿no? 2 copas más. Así es que son 4 copas y le voy a agregar más chile. Y lo volvemos a moler. ¿Ven? Aquí ya molí las especies. Estas no se van a colar, esas se muelen bien moliditas y estas no se cuelan. Este es el que le da el sabor al mole. La salsa roja también ya está molida. Esta sí se va a colar porque sale un poco martajadita. La vamos a colar. Después de colar esto, vamos a moler el siguiente mole que tenemos en el plato, que es este. Bueno, como ven, aquí estoy colando el chile. Este es el chile rojo. Lo tengo que poner separado. Así tiene que quedar la textura, no muy aguada, no muy dura. Este es el chile, el mole que venía procesado. Ese le podía poner un poquito de caldo, pero está bien así. Estas son las especias, mira, así queda. Bueno, esos son los 3
que teníamos que moler. Ahora vamos a poner la cacerola a calentar con aceite y ahorita les muestro cómo guisarlo. Disculpen que se fue el audio, ahora les voy a explicar. Aquí ya tengo el aceite caliente, yo le agregué 1/4 de copa de aceite, lo vamos a calentar. Aquí tengo el caldo que nos sobró del pollo para usarlo si lo necesitamos para la salsa. También lo podemos guardar. Aquí ya tengo la salsa molida y coladita. Ahora lo vamos a guisar. Que el aceite esté bien caliente. Se lo vamos a agregar todo. Y tiene que hervir por 5 minutos. Ya cuando esté hirviendo por 5 minutos le vamos a menear. Aquí también ya tengo las especies molidas. Después de 5 minutos le vamos a estar meneando y también le vamos a agregar las especies. Ahora vamos con las especies y le vamos a seguir meneando por otros 5 minutos. Bien meneadito, que se mixtee todo. Aquí ya está mixteándose toda la salsa. Vamos a dejar otros 5 minutos que hierva. Aquí ya tiene 5 minutos hirviendo. Ahora le vamos a agregar la pasta de mole. También vamos a seguirle meneando, la vamos a agregar toda. Le vamos a menear hasta que se disuelva todo. Y lo vamos a dejar durante unos 45 minutos a 1 hora que hierva en el nivel 7. También una tableta de chocolate y le vamos a seguir meneando durante todo ese tiempo. Aquí ya pasaron 10 minutos que hirvió con la pasta de mole y el chocolate que le agregamos. Ahora le voy a agregar una cucharada de sal y le vamos a seguir meneando. Va a quedar una textura no tan aguada ni tan dura, que se vea suave. Así tiene que quedar. También le vamos a agregar las piezas de pollo y le vamos a seguir meneando. Aproximadamente tiene que hervir como 45 minutos a 1 hora, una temperatura de 6. Y le vamos a seguir meneando. Ya le vamos a echar las mollejas, le vamos a estar meneando y ya va a estar listo. Bueno, este es el resultado final. Se necesita mucha paciencia para hacer un riquísimo mole. No se olviden de suscribirse, denle like, compartirlo y nos vemos para el próximo video. Ahora sí, a probarlo.